Bueno, mis hermanos, quiero compartir con ustedes y con los amigos principalmente esta meditación de la palabra en la que vamos a estar hablando del arrepentimiento. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Gloria al Señor. ¿Sabe que esta palabrita no le cae bien a muchas personas? Lamentablemente, no le cae bien. A veces entablamos una conversación con amigos, con el deseo que conozcan el amor de Cristo, que conozcan el plan de salvación del Señor. Y cuando estamos hablando con ellos y le hablamos sobre las cosas bonitas que Cristo nos da, porque el Señor nos da cosas bonitas, hermano, ¿cierto? Ellos se ponen felices, algunos. Y cuando hablamos de lo que Dios tiene para nosotros, la felicidad aumenta, porque es que es hermoso lo que Dios tiene para nosotros. Hablamos de su protección, de su bendición, de cómo nos sana, cómo nos ayuda, cómo nos prospera, cantidad de cosas, y la gente se va gozando. Pero cuando llegamos a este punto del arrepentimiento, ahí es donde muchos arrugan la cara y no les parece. Otros simplemente lo confunden. Tienen una mala definición de lo que es el arrepentimiento. O sea, están errados en lo que ellos piensan que es el arrepentimiento. Y como están errados, no se arrepienten, porque piensan que ya se arrepintieron sin haberse arrepentido. Porque no es simplemente un lamento. Hay personas que van de lamento en lamento, de lamento en lamento, y se lamentan este fin de semana por cosas que hacen, y el fin de semana que viene nuevamente las hacen y nuevamente se lamentan. Y llega el otro fin de semana y nuevamente las hacen y nuevamente se lamentan. Y se la pasan toda su vida lamentándose, pero no se arrepienten. Pero en esta noche, querido amigo, hay una buena noticia para ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios te trajo a este lugar para que te arrepientas, para que tengas un encuentro personal con Él y disfrutes de su gracia, de su amor, de su salvación. No es un simple lamento, amigo querido. El arrepentimiento implica un dolor sincero por haber pecado contra Dios. Porque cuando el hombre peca, peca contra Dios. Y eso el hombre tiene que reconocerlo, aceptarlo. Pero no solamente se queda allí, es un cambio total de pensamiento, es un cambio de vida, es un cambio de dirección, es darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Pero de todo corazón, gloria al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Eso sí es arrepentimiento. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, algunos lamentablemente hacen algo y realmente no quisieron hacerlo, pero no se arrepienten. No pasa el remordimiento por eso desagradable que hicieron, pero hasta allí no. Dios quiere que te arrepientas. Porque el arrepentimiento trae el perdón de Dios. Y de eso se trata. Que te arrepientas y que Dios perdone tus pecados, gloria al Señor. Estaba pensando, hermanos míos, cuando llegamos a ese tema y estamos evangelizando a los amigos, incluso a nuestros familiares que no son cristianos, casi siempre surge una pregunta. No sé si a los hermanos evangelistas que alguna vez se las han hecho, pero ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿Y de qué tengo que arrepentirme? ¿No se la han hecho ustedes nunca esa preguntilla?
Hermano, ustedes se lo han hecho, hermano. Porque la persona cree en su manera de ver la vida y en su desconocimiento de las Escrituras, de que así como estaba bien. Pero la Biblia a mí me dice en Proverbios 14, 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así que es posible que la persona crea que va bien, pero eso no es verdad. El final no será bueno. Pero Jesucristo dijo y nos mostró un verdadero camino por donde sí vamos bien. Y ese camino es Él mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando caminamos con Cristo, ahí sí vamos bien. El arrepentimiento, entre otras cosas, hay que aprovechar el tiempo para hacerlo. Porque usted ve a los niños aquí, pero nosotros un día tuvimos esa edad. Y usted ve a los adolescentes aquí, pero nosotros un día tuvimos la edad de los adolescentes. Pero el tiempo va pasando y como decía la alabanza, el tiempo se va acabando. Y si la persona en vida no se arrepiente, después de muerto ya no podrá hacerlo. Es ahora que tienes que hacerlo. Y es hoy que Cristo quiere que lo hagas porque te quiere perdonar, te quiere dar una vida nueva. Hermano, la vida en el Evangelio es hermosa. Hermano, los que creen que esto es una vida preciosa, le den un aplauso fuerte a Jesucristo. Gloria a Dios. Así que tú no te vas a perder de nada. Todo lo contrario, apenas es cuando vas a disfrutar la verdadera vida. Porque con Cristo sí vivimos de verdad. Pero tienes que aprovecharlo. Meditando en esto, hermanos míos, de lo que es el arrepentimiento, se me vino un episodio lamentable que sucedió en algún lugar del mundo en alguna época. Y yo estaba por allí cerca, de ese lugar del mundo en esa época. Una persona que violaba las leyes humanas en cantidades de veces. Entonces las autoridades puestas para impedir eso lo llevaron a un lugar de reclusión donde llevan a las personas que violan las leyes humanas. Así hace la sociedad porque creen que eso es la solución. No, la solución es Jesucristo. Que la persona se arrepiente y reciba a Jesucristo. Pero la sociedad, para quitarse el problema, entre comillas, hace eso. Privan a la persona de la libertad y la recluyen en un lugar como eso. Pero estando allá, en ese lugar, en vez de aprovechar el tiempo para reflexionar sobre su vida, lo que le había llevado a estar en ese lugar y corregirse, comenzó a maquinar cosas peores de las que hacía. Y consiguió que le dieran por momentos esos permisos temporales que dan, de un día, de 2 días. Ustedes saben que eso sucede, ¿verdad? Pero a sorpresa, cada vez que le daban un permiso de eso, aprovechaba para hacer lo que él hacía antes y hasta peor. Y cuando cometía su infracción, se iba nuevamente para el lugar de reclusión. Y las autoridades lo buscaban por todas partes. ¿Quién habrá hecho eso? ¿Dónde estará? Y nunca lo conseguían porque precisamente estaba donde no lo buscaban, en la cárcel. Pero un día cualquiera, así como piensan algunos, que no tienen que arrepentirse porque como Dios le da la oportunidad, no porque Dios les alcahuetee lo malo, no, sino que Dios está esperando que vengan a Él. Por eso es que Dios no les hace juicio, por eso es que Dios no permite que les suceda nada, porque está esperando que se arrepientan, que vengan a Él para cambiarles la vida, para perdonarlos. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
para hacerlos sus hijos, para darles vida eterna. Pero esta persona de la que le hablo no pensó en eso. Y un día salió a hacer lo que siempre hacía. Pero lamentablemente ese día perdió la vida. Y cuando las autoridades se dieron cuenta, porque era repetitivo el delito, no lo podían creer. O sea, el día que le daban permiso saliera eso, tenía azotado del sector con eso. Yo le digo esto porque hay caminos que al hombre le parece derecho. Le parece, pero no es, le parece. Y Dios, sabiendo eso y conociendo cómo está el hombre, que hay un lapso de tiempo en el cual puede tener un encuentro con Él, alcanzar su salvación. Dijo por boca de un profeta hace años: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, porque de eso se trata el arrepentimiento, de volverse a Dios. Y dice: el cual tendrá de él misericordia. O sea que Dios no te va a reprochar lo que hiciste, Él te va a perdonar. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Es que Dios es muy bueno. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, o sea, generoso en perdonar. Yo estaba meditando y me acordaba, fíjense, la ciudad nuestra es una ciudad turística, pero lamentablemente algunos la han cogido para otras cosas que da dolor cuando uno ve eso, da pesar. Y la Biblia dice que en una ciudad, hace mucho tiempo, antes de que Dios se manifestara en forma humana, la gente vivía igual o peor. Y era tanta la maldad, era tanto el pecado, que Dios decidió acabar con todos los que vivían en esa ciudad. Eso parece que Dios no tuviera amor, eso parece que Dios no amara al hombre, no, todo lo contrario. Dios sí es amor. Dios sí ama al hombre, el problema es que Dios no tiene comunión con el pecado. Y ya el pecado había llegado a la misma presencia de Dios. Pero como Dios siempre da la oportunidad, por eso en esta noche, amigo, vecina, vecino, Dios te está dando la oportunidad que te arrepientas. No esperes mañana, el culto de mañana, no, arrepiéntete hoy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy es día de salvación. Hermano, hoy es día de salvación. Entonces, como Dios es tan bueno, yo digo, voy a destruir la ciudad, pero les voy a decir para que ellos sepan. Así que les mandó un predicador. Cuando el hermano llegue a tu casa, cuando la hermana llegue a tu casa, no te fastidies, que no son ellos, son Dios a través de ellos buscándote. Esto que nosotros hacemos, esto demanda tiempo, dinero y una cantidad de cosas. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer todo eso para que tú te salves. ¡Cuánta gloria a Dios! Cristo quiere salvarte. Así que Dios miraba esa ciudad y un poco de pecado, pero quería salvarlos. Porque Él ama al hombre, Él lo ama mucho. Y le mandó el predicador para que supieran lo que iba a hacer. Pero Dios dijo, lo voy a hacer, pero les voy a decir para que sepan. Y cuando ese predicador dio la noticia de que Dios iba a destruir a esa ciudad, la noticia comenzó a correr y llegó a oídos del rey, lo que equivale al presidente en la época de nosotros. Y el rey, escuchando esa noticia, mandó que todo el mundo se abstuviera de alimento y que se volvieran de su rapiña, de su mal comportamiento, de su pecado. Oye, a mí esto me emociona, hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque no hay cosa que le alegre más a Dios que venga una persona a sus pies reconociendo que ha pecado, pero que Cristo lo puede perdonar. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Porque no solo se trata de que ha pecado, sino que Cristo te quiere perdonar. Estos programas no lo inventan los hermanos, ni los comités, no. Este es el plan de Dios para salvarte a través de la predicación. Así que no me mires, no me mires. Simplemente cree que Cristo te está llamando en esta noche. Y fue tanto el temor que tuvo ese presidente, ese rey, que dijo que nadie coma, ni los niños, nadie. Ayuno todo el mundo. Y los animales tampoco, nadie. Vamos a dolernos, vamos a arrepentirnos de verdad. Por si acaso, escúcheme, de pronto, porque ya la decisión estaba tomada. Dios se arrepiente. Oiga, qué bueno que podamos hacer así. ¿Te acuerdas que te dije que es una buena noticia? Porque hoy no es si de pronto, si quizás. No, es que Dios tiene el deseo de que tú te arrepientas para salvarte. Gloria al Señor. Y como Dios es tan bueno, cuando vio eso, dijo que ya no la iba a destruir. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Bendito el nombre de Jesús. Así es que si a ti te han dicho que Dios te quiere condenar, que Dios te quiere llevar a un lugar de tormento, eso no es verdad. Dios no te quiere condenar ni te quiere llevar a ningún lugar de tormento. Dios te quiere salvar, te quiere llevar a su gloria. Pero tú decides si te dejas. Y tienes que demostrarlo arrepintiéndote. Porque si sigues practicando el pecado, Dios no tiene comunión con el pecado. Él dice, sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que a los que le toca este tema, como que me tocó hoy a mí, nos toca decirle a la gente lo que ellos no quieren escuchar. Pero eso que la gente no quiere escuchar es la oportunidad que tienen para salvarte. Porque Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Así que si hoy viene alguien reconociendo que ha pecado contra Dios y que se arrepiente de corazón, Dios lo recibe con los brazos abiertos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Él es bueno. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Mire, Dios te ama a ti, querido amigo, que la mente humana no alcanza a entender la clase de amor con que Dios te ama. Así dice el apóstol, ni el ancho, ni la altura, ni la profundidad del amor de Dios es tan grande. Así que imagínate, de tal manera te ama Dios a ti que hizo lo que nadie haría por ti y por mí. Siendo Dios, tomó forma de hombre, así como nosotros, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, sabiendo que usted, amigo, usted y nosotros que estamos acá, íbamos a ser condenados por toda la eternidad, pagó por nosotros, para librarnos a nosotros de ese sufrimiento. Pero no pagó con dinero, ni con oro, ni con cosas corruptibles, no. Pagó con su sangre preciosa, con su vida. Oiga, yo me pongo a pensar y recuerdo cuando leo la Escritura de que se burlaban de él, lo despreciaban. Escuche esto. Lo trataron peor que al peor delincuente de la historia. La persona que ha hecho los peores pecados en toda la historia, no sé en qué país vivió, en qué país está, en qué país estuvo, ni siquiera esa persona la trataron tan cruel como trataron al Señor. La Biblia dice, escuche amigo, porque esto lo hizo por ti para que te arrepientas.
para que te salve. La Biblia dice que cogieron sus manos santas, puras, llenas de amor, limpias, y las atravesaron con unos clavos terribles, crueles. La Biblia dice que lo desnudaron delante de toda la multitud, que le tapaban el rostro y le daban bofetadas y le decían: si tú eres profeta, di quién te golpeó. Le escupían, rifaban sus vestidos. Escúcheme, rifaban sus vestidos y lo pusieron a cargar un madero pesado, que más que el propio peso del madero llevaba el peso del pecado de todos nosotros. Porque yo pienso que Jesús no iba pensando tanto en lo que ese madero pesaba, que era pesado, sino en el pecado de todos nosotros. Lo llevaba en sus hombros, gloria al Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque te veía en esta noche que te arrepentías y te daba la salvación. Y decía: vale la pena, gloria a Dios. Vale la pena. Y llegó un hombre y le atravesó el costado con una lanza. Ni siquiera el peor delincuente del mundo le hacen eso. Y cogieron una corona de espinas y se le incrustaron en su rostro. Usted ve en la televisión y ponen un personaje en esas películas que tipifican o que quieren representar eso, a una persona con un chorrito de sangre por aquí y con unos rasponcitos por aquí y con unos moretones en la espalda. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él fue molido por nuestros pecados. Quedó irreconocible. Así es que los que tuvieron la oportunidad de tratar con él antes de que le pasara eso, lo miraban y no lo reconocían, porque quedó completamente destrozado, inmolado. Pero todo eso por amor a nosotros, gloria al Señor. Por eso es que vale la pena arrepentirse, porque el precio fue grande. Mire, varios de los que estamos aquí, nos hemos puyado con una aguja y algunos hemos hasta chillado. Varios de los que están aquí, cuando los han inyectado, han hasta llorado con una pullita. Algunos de los que están aquí, cuando hemos puyado con clavos, no sé cuántos de los que están aquí, eso duele, un pulloncito, pero al Señor lo atravesaron. Yo tengo un amigo que estaba en su casa y había una pelea en ese barrio y él salió a ver la pelea, y cuando él va saliendo a ver la pelea comienzan a hacer tiros. Le pegaron un tiro en todo el abdomen. Cuando le pegaron el tiro en el abdomen salió como un chorro. Y cuando comienza a salir el chorro, él sentía que se está ahogando. Y decía: tengo sed, denme agua, tengo sed. Porque cuando la sangre comienza a fluir y a salir, la persona siente cómo la vida se le va. A Cristo lo colgaron y le salía sangre por todas partes. Porque cuando le daban con el látigo, no era un látigo común, tenía un garfio en forma de tres en la parte de atrás, y con eso le arrancaban literalmente la carne de la espalda y salía sangre por atrás, sangre por delante, por los clavos, por todas partes, y guindado, colgado. El Señor sentía que la vida de él se le iba, pero mientras la vida a él se le iba,
a nosotros nos llegaba, porque la vida que Él tenía, gloria al Señor, que se estaba perdiendo, nos iba dando vida a nosotros, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que vale la pena arrepentirse. Cuando alguien peca, es como si todavía le estuviera dando látigo al Señor. Cuando alguien peca, es como si todavía le estuviera poniendo esa cruz pesada al Señor. Y Él no mereció ni merecía eso. Eso lo merecíamos eran nosotros, porque nosotros sí pecamos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Lo que pasa es que como Dios es tan bueno y ama tanto al hombre, el hombre menosprecia el amor de Dios y sigue viviendo de esa manera y cree que no va a pasar nada. Pero ahorita teníamos un dramatizado en el cual nuestros hermanos de una manera gráfica mostraban cómo Dios le cambia la vida a más vil pecador. Eso de ahorita es un dramatizado, pero tú lo puedes vivir de verdad en esta noche, porque Cristo está aquí para perdonarte. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero no menosprecies la paciencia y el amor de Dios. Hay una anécdota, usted la ha escuchado, pero usted la va a recordar, de un padre rico con un hijo rico. El hijo rico ya estaba terminando su carrera y le pidió como regalo un automóvil deportivo, último modelo, a su padre. Pero su padre cristiano quería que su hijo se arrepintiera y que buscara este camino. Porque cuando uno ama, uno ofrece lo mejor. Cristo te ofrece la vida eterna, el perdón de los pecados. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero todas pasajeras. Cristo te ofrece lo eterno. Y la Biblia nos enseña a nosotros que no miremos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino que miremos las que no se ven, que son eternas. Entonces, su papá le dijo: tengo algo mejor para ti. Yo quiero que tú seas cristiano, yo quiero que tú te arrepientas, que tú busques de Dios. Y la anécdota dice que él estaba empecinado en su carro. Y como el papá tenía con qué regalárselo, tenía eso entre ceja y ceja. Pero llegó el momento, ya se acercaba la época de graduarse. Entonces, poco tiempo antes de que eso sucediera, el papá falleció. Pero le dijo que le había dejado su regalo en el testamento. Y él fue a ver lo que le había regalado. Y era como la especie de una cajetica donde cabe un libro de esto. Y él la destapó y lo que había dentro era un libro, la Biblia. Y usted sabe lo que sintió ese hijo y la reacción que tuvo. Porque a veces la gente le pide a Dios no lo mejor. Pídele a Dios lo mejor, y lo mejor es la salvación de tu alma, el perdón de los pecados. Y se enojó y tiró el regalo por allá. Porque eso no era lo que él quería. Y pasó el tiempo. Pero un día, entrando a ese lugar, dice la anécdota que se le dio por mirar nuevamente el libro, porque Dios quiere que le creamos a lo que dice su palabra. Y cuando fue a abrir así, vio que había una parte especial, y en esa parte especial habían unas llaves con una factura de un carro deportivo. El papá sí le había regalado lo que él quería, pero primero le estaba ofreciendo la salvación, que fuera cristiano.
Y cuando él vio eso, le dieron ganas de pegarle un abrazo a su papá y salió a donde su papá a darle un abrazo. Pero cuando iba, se acordó que ya su papá se había muerto, que ya se había ido. Lo mismo le va a pasar a un poco gente que no se quiere arrepentir. Cristo le está ofreciendo lo mejor que es la salvación. Y no la están aprovechando, pero un día esta iglesia será levantada con poder y gloria. El Señor se la llevará. Y cuando vayan a buscar a Cristo, ya no lo van a encontrar, gloria al Señor. Pero en esta noche está aquí, te está esperando con los brazos abiertos. Denle un aplauso a Jesucristo, Él es bueno. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que el único lugar donde tenemos salvación y seguridad es en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. En algún lugar del mundo llegaron una vez 2 hombres al culto, así, un culto como hoy. Y entraron, una congregación grande. Se sentaron y comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Escucharon que ahí anunciaban cuándo eran los cultos, a qué hora, se fueron. Y en el otro culto otra vez entraron y otra vez estaban ahí. Para no alargarle, mi pastor comenzó a mirar que ya estaban buscando de Dios. Y comenzaron a integrarse. Hay que integrar a los hermanos a las visitas. Lo están practicando acá, ¿verdad? Bienvenida, integración, seguimiento. Y comenzaron a... Y llegó un momento en que parecían hermanos ya, porque hacían todo lo que nosotros hacemos. Hasta se necesitaba hacer un trabajo y en esa época uno podía regalar un día. ¿Sí te acuerdas, hermano? Nos montábamos por todas partes, hacíamos cosas. Ya no se puede, pero en esa época se podía. Y ellos nos ayudaron a construir algo allá. Y el pastor, mi pastor, le dijo: hombre, ya ustedes tienen todo como cristianos. No sé de los que están visitándonos esta noche, cuántos ya están escuchando hace rato la palabra en el culto de barrio, en el culto de jóvenes, en el culto de Dorca. Y ya el hermano Álvaro está diciendo: ay, ¿cuándo se va a bautizar? Porque ya necesita ser perdonado. Entonces el pastor le dijo así. Entonces, ay, ¿qué tenemos que hacer? No, nada, arrepiéntanse. Ah, bueno, nos vamos a arrepentir. El pastor le preguntó: ¿ustedes son casados? Y uno dijo: sí, yo sí. Y el otro: no, yo no. Pero ¿vive solo? No, yo vivo con mi señora, mis hijos. ¿Y usted? Yo sí soy casado y también vivo con mi señora y mis hijos. Ah, bueno, entonces usted se puede bautizar. Y usted tiene que casarse primero. Entonces, el que dijeron que se podía bautizar, no. Yo llegué con él junto a la iglesia y junto con él me bautizo. Vamos a ayudarlo a que saque sus papeles, a que arregle todo, y cuando ya él se haya casado, entonces venimos y nos bautizamos. Porque ellos llegaron junto a la iglesia. Mi pastor le dijo: no, usted, vamos a bautizarlo y después cuando él, no, ah, bueno, listo. Él trabajaba pañilería. Le salió un empleo como en un 4º piso, 3º o 4º piso, varios andamios. En la parte de abajo había lo que nosotros llamamos, lo que los constructores llaman una mona, un macho. ¿Saben lo que es esa mona grande? Pero estaba con la parte pesada para abajo y el palo parado. Y allá no sé cómo se descuidó y estaba eso en esa forma y cayó y atinó a caer justamente donde estaba esa mona. Y eso prácticamente lo... Y cuando él quedó así, no dijo: lléveme para el hospital, lléveme para la iglesia para que me bauticen, lléveme para la iglesia. Pero la gente que no conoce nada de eso, no, vamos a llevarlo para el hospital porque se está muriendo. No, lléveme para la iglesia para que el pastor me bautice. Y se lo llevaron para el hospital. Y allá le pusieron un poco de... Y él: traigan al pastor para que me bautice. Y estando en eso, se murió. Y se murió sin Cristo. Porque tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Pero el otro,
arregló sus papeles, se casó y se bautizó él, su esposa y sus hijos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y casi todos han recibido el Espíritu Santo. Así que tú no puedes jugar con el tiempo. Hoy es tu día de salvación. Dios te trajo esta noche para que te arrepintieras. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que como Dios te trajo para eso, no voy a predicar más, pero te voy a decir algo. La gente en el mundo señala. Escúcheme, la gente en el mundo señala y comienzan a calificar. Este es un poquito pecador, esa es medio pecadora, el otro es bastante pecador. Y comienza, no, Dios todo lo encerró en pecado. Así que todo el que infringe la ley de Dios es pecador. Y Dios no comienza como si fueran estratos, no. Simplemente pecador. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, si tú te arrepientes gratuitamente, Dios no te va a cobrar nada. Todo lo contrario, te va a perdonar mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso hubieron dos hombres en la época en que Dios se manifestó en forma humana, que llevaban una vida bien desagradable ante los ojos de Dios, pero bien desagradable. Con lo que esos hombres hacían, merecían que los colgaran así como colgaron a Cristo. Ellos sí merecían que los colgaran así. Y efectivamente, así sucedió. Los llevaron también a ese lugar llamado Gólgota, porque lo que ellos hacían, la manera como vivían, como pecaban, ameritaba eso, porque todos los hombres le dieron la espalda a Dios, se olvidaron de su Dios, comenzaron a hacer lo malo, dice Romano, todos se volvieron inútiles, nadie se acordó de su Creador. Y esos hombres dijeron: es verdad, así que vamos para el infierno, no nos queda otra. Y los llevaron y los colgaron allí, el uno a la derecha de Cristo y el otro a la izquierda. Y uno de los dos, mirando a Cristo, comenzó a hacer lo que hacía el resto del pueblo: injuriarle, maltratarle, burlarse de él. Ay, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y a decirle otra cantidad de cosas, porque ya estaba al borde de irse a la perdición y seguía con esa mentalidad. Pero el que estaba del otro lado, gloria al Señor, pensó diferente. Y qué bueno que tú en esta noche pienses diferente, porque aquí está Cristo esperándote. El que estaba del otro lado le dijo: tú, ni estando al mismo ahí a las puertas de la perdición, de la condenación, tienes temor. Nosotros a la verdad hicimos lo malo y merecemos estar aquí. Merecemos ser condenados, porque al hombre le espera una condenación horrible después que muera si no se arrepintió. Y él decía: nosotros merecemos eso, pero este nada malo ha hecho, nada. Y mirándolo le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Sabes cuál fue la respuesta? De cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Porque no importa lo que la persona haya hecho, si viene arrepentido, Cristo lo perdona. Colóquense en pie, hermanos queridos. Colóquense en pie. Y voy a hacer la invitación a un hombre, a una mujer valiente, que reconozca que ha vivido a espaldas de Dios, que reconozca, pero de corazón, que esa vida, ese camino por donde va, no lo va a llevar a nada bueno. Pero sobre todo, que venga convencido que aquí está Cristo con los brazos abiertos, y que esa sangre todavía sigue lavando, sigue perdonando. Escuche, amigo, escuche. Hay gente que ha dicho: mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Pero ese mañana nunca llegó, nunca.
Porque el hombre no cuenta con ningún mañana, el hombre cuenta con el hoy, con el ahora. Y hoy y ahora es tu día, ahora es tu momento. El Espíritu Santo en esta noche, con un solo toque del Espíritu Santo, hermano, bajen un momentico, los hermanos de misiones, los hermanos servidores, ven un momentico, porque con un solo toquecito del Espíritu Santo a cualquiera de estos amigos le cambia la vida para siempre, para siempre, para siempre. Escuche lo que le voy a decir.